Con ustedes, la gran bailarina y coreógrafa Graciela Cabrera. Acompañado por su marido Daniel Cucci. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí en el piso de Gambeteando Tango, por Muchas favor. gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, un gusto. El nuestro. Bueno, Pero muy buenas tardes, Graciela. El placer de tenerla con nosotros en el programa. Bienvenida al piso de Gambeteando Tangos. Y bueno, el puntapié inicial de toda nota, en los inicios, o sea, el inicio artístico, ¿cómo fue su llegada al plano musical, al plano de la danza? Un poco para conocerla. Bueno, un gusto. Muy buenas tardes, Claudio, Germán, aquí con Daniel. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Por favor. Bueno, desde muy pequeña mi mamá me llevó a aprender danzas folclóricas, clásicas y españolas, pero me corría con el folclore la sangre de una manera diferente. Ajá. Y realicé toda la carrera de profesora. Vamos ahí ve un ilustrando. par conocido. Ahí pero ya estaba en bueno. el tango, ya estaba en el Claro. tango, pero acá la paisanita era de Villa Ballester, Bien. de un pueblo donde había mucho sacrificio para llevar Ajá. a estudiar, porque era privado lo que yo estaba haciendo en un conservatorio Fracassi, Ujú. con una gran profesora, Ana María Pérez, que fue la que me marcó hasta en mi sonrisa. ¿Qué Sí, tal? porque yo la admiraba. La veía de tan chiquita y la amaba y la copiaba. Fue maravillosa en mi vida porque marcó toda esta vida con esta pasión. Ahí está Ana María, bueno, Juan Justamente, Carlos ¿verdad? Estaba ahí Jiménez. Juan Corbalán en la primera foto. No, Corbalán Sí. ya es en la Veda. Ujú. Después ustedes lo tuvieron en Tango Pasión, ¿no es Ajá. cierto? Junto con Pero, Viviana Laus. claro, pero bueno, este fue el comienzo de 1976. Ujú. Estoy cumpliendo 50 años con el tango. Y qué importante tenerla ya en la entrevista. Está Pero por festejando los 50 años, 1976. Qué más atinado que eso. Japón, Japón. Mirá. Japón. Estuvimos 6 meses en esa gira con mi profesora, como era mi mamá, me dio el regalo de llevarme a Japón. 6 meses. ¿Qué tal? Y ahí yo quería ser maestra jardinera, siempre maestra, pero la danza es lo que me marcó y fue mi pasión. Y siempre continué estudiando después danzas folclóricas, tango y toda la carrera fue la danza, ¿no? Porque estudié como maestra de la escuela normal. Soy Ajá. maestra, pero no era jardín de infantes, era bailar lo mío. Así que ahí en esos 6 meses lo descubrí y bueno, maravilloso comienzo, porque realmente no es sencillo tener un comienzo profesional teniendo 16 años Vaya. en Japón, trayendo mi primer dinero, mis $700. ¿Qué tal? No, ese momento es como, no entendía de qué se trataba. De Ballester subir a un avión en ese momento, cuando volví decían, no, que va a ir a Japón, habrá ido a la calle Japón, porque nadie entendía que existía Japón, que había un avión, cosas muy raras para esa época. Bueno, así comenzó mi vida, con cosas que nunca tuve mucha explicación, pero llegaron. Ajá. Llegaron. Bien ahí, Claudio, sí. No, que la historia que hizo con el folclore y que Ajá. sigue haciendo con el tango y el folclore. ¿Qué le parece si vamos a ver un video? Me parece perfecto. Uno que está en Canal de la Palomita. Opa, ¿estaba ahí? Sí, y ahora vamos a ver a la señora y después nos explica con quién está. Va a haber una presentación de alguien muy importante y vamos a escuchar y ver Canaro en París, baila Graciela Cabrera. Veremos qué pasa la semana que viene. Gracias y hasta la próxima.
seguimos en Gambeteando Tangos. Eso fue en el canal de La Palomita, ¿no, Graciela? Contanos un poco, ¿cómo fue eso? Así es. Bueno, esa es la etapa de Grandes Valores del Tango. Ajá. Con Silvio Soldán. Ya lo vimos todo. Que, bueno, es el sello, es el sello. Sí, sí. Esto llegó a a nuestra vida, porque yo trabajé con mi hermano, José Luis Cabrera. Ujú. Desde muy chicos estudiamos en este ballet y en este grupo de allá de Ballester. Y Ajá. él llegó, bueno, llegamos a Caño 14, bueno, ahí está la etapa de tu papá, Claro, de de Luis Estazo. Estazo, del Sexteto Mayor, y de ver toda esta gente tan grande y tan maravillosa, que éramos muy jovencitos en Ujú. Caño 14. Ahí comenzó, seguí la parte, diríamos, profesional después de Japón. Ujú. Mi hermano después ingresó al ballet de Copes. Y bueno, todo esto es el comienzo por Eduardo Arquimbau, de Gloria Ajá. Eduardo. Sí. Ellos comenzaron estábamos en Castelovecchio, y comenzaron a ir a España, después llegó Tango Argentino. Ujú. Y nos dejaron al frente de la coreografía y del armado de este programa, y yo tenía 24 años. Una criatura. Realmente muy chica, pero muy profesional, muy responsable. El armado de esas 4 parejas, esos bailarines que siempre nos acompañaron, Ajá. que fueron, éramos casi familia. Igualmente, todo el tiempo ellos venían, hacían los programas y ya salía trabajo. Se iban para el Viejo Almacén, se iban para la gira, se iban para aquí, para allá, para las casas de buen. Fue un momento que la televisión Claro. no le daba el lugar, diríamos, como figura. Nosotros no teníamos ese lugar todavía, porque éramos Ujú. muy chicos y estábamos de reemplazo, Claro. diríamos, de Gloria Eduardo. Pero tener esta herencia es increíble. Bueno, a porque- los 24 ya tenías camino. Y ya estaba el camino, pero Ya en habían- primera, ¿no? Y los chicos tenían 18 años porque Claro. Paola Parrondo, Vanina Viluz, Gladys Ren, todos venían de la Escuela Nacional de Danza de estudiar Mirá. y ser bailarinas de estudio. Ujú. Y llegaban al programa y en ese momento no se sabía bailar muy bien tango Porque era, tampoco. porque era todo clásico. Claro. Ellas todo bailaban, el estilo clásico. ellas venían o del folclore, como en el Claro. caso que hablabas de Corbalán, era Sí. del folclore, Ujú. o del clásico, que eran todas bailarinas muy jovencitas, y en el tango no había escuelas en ese momento. Entonces nosotros estábamos siendo en ese programa, siendo como una escuela que venían y practicaban, sabiendo la base. Carlitos Quiroga les decía, ustedes déjense llevar, y estaban en las pastillas, ahí bailaban, y bailaban todos, y ahí aprendieron, diríamos, lo que empezó a ser la profesión para estos chicos de 18 años, Ujú. que después se abrieron camino todos, y han tenido unas carreras. Qué orgullo. Tal vez Vanina Vilú llegó a Tango Argentino. Bueno, yo no llegué a esos lugares, Claro. pero es así, porque uno El orgullo de haber sido una especie, exactamente. Es tal cual. Exactamente. Haber plantado esa semillita, ¿no? Exactamente. Maravilloso. Sí. Que también en esa época había varios shows de tango. Claro. Y le agregaba el folclore, Ujú. con los bombos Y bueno. y las boleadoras. Que el mismo bailarino o bailaría se ponía el traje de folclorista, bailaba Claro. y después se ponía el traje. Estaba muy de moda en Claro. ese tiempo, primero, la fantasía, que ahora volvió Sí, la fantasía claro. del folclore. En una época estaba mal vista la fantasía. Y ahora volvieron después de Malambo, Pero- todos esos muchachos que aparecieron bailando Malambo. Y Claro, bueno, haciendo. ahí dieron sí. un vuelco y se Está entendió bien. que el escenario tiene que tener la fuerza del escenario, Ajá. requiere de muchas cosas. Está bien, reconozcamos que fue parte de las coreografías de Olda Jazz, Claro. de de Travolta y demás. De los grandes bailarines de la época, claro. Claro, Mm. ¿o no? Sí, el tema del tango en la danza, ya te digo, primero es esta ruptura de la dictadura que Claro. tuvimos casi, había pocas milongas. Claro. Era una época complicada. Era una época complicada, Sí. donde quedaban algunas milongas carense, algunas milongas en los barrios, Ujú. pero no se bailaba. Mi generación ya no bailaba el tango. Claro.
Claro. En estos 70 que estoy hablando. Claro, ¿no? sí. Estaban los escenarios, por ejemplo, de Caño 14, de los cabarets, porque en los cabarets Sí. eran donde se Marabú, ponían. Juan Carlos Copes, Sí. trabajamos con Juan Carlos Copes en Carina, en la calle Corrientes y Florida. Había un subsuelo y ahí estaba Juan Carlos Copes antes de llegar a Castelo Vecchio y empezar todo un camino en primera. Pero estaban en un cabaret. ¿Bailaste con él? Y en el ballet de Juan Carlos Copes Claro. estuve en el 78. Qué grande. Conocí a Maradona ahí entrando al Vamos. cabaret con un saco de zorro blanco. Tenía Un fenómeno. 18 añitos. Iba mucho- La misma edad teníamos con Maradona. Iba mucho turismo. Yo me Empezó acuerdo el que iba a turismo. Caño 14 y estaba lleno Exactamente. la difusión de... Entonces, esos grandes maestros y esos semilleros, yo siempre digo que fueron como vertientes. Claro, lógico. Ballet que nos formaban, aprendíamos la profesión. Correcto. Gloria Eduardo, Juan Carlos Copes, Nelly de Nelson, Mayoral y María. Y esos brazos hicieron que ese árbol, con esa raíz, creciera y diera muchas flores. Creciera Muchos frutos. infinito. Muchos, que Claro. siguen siendo frutos que seguimos dando todos, ¿no? Las semillas sembraron. Las semillas es exactamente, así Porque que bueno. al público le gusta eh, todo lo que sea tango, Sí. Y después todo. vino la época de los 90, claro. en donde el tango volvió como a la esencia y a la época de los milongueros. Ajá. Entonces todos los milongueros, Pepito Avellaneda, Todaro, Antonio Todaro, Ajá. Mingo Pugliese, toda la gente de la milonga empezó a enseñar la verdad del tango, diríamos. Eh, Que ¿Qué estaba ahí en la interesantísimo. milonga. no, vino, está la invitada, pero también vino Inmejorablemente acompañada. acompañada que es contrabajista. Sí, y no sí. sabes con quién trabajó. Uf, me imagino. Además es profesor, maestro. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenidos a Daniel Cucci y bienvenidos a Gambeteando Tango. Muchas gracias, es muy amable de recibirnos acá. Por favor, al contrario, el placer. Y como lo hablábamos con Graciela hace un momento, la misma estructura, los inicios, cómo llegó a la música, de dónde salió todo, cómo fue la parte inicial de la carrera, los maestros. ¿Mm? Yo para hablar de mis inicios, que puede A ser ver. como muchos jóvenes porteños de la década del 70 y del 80, yo por lo menos me tengo que remitir no a lo que yo tocaba, sino a lo que yo escuchaba. Borges alguna vez dijo que no se enorgullecía de lo que escribió, sino de lo que leyó. Yo me enorgullezco de lo que escuché en la década del 70 y del 80, cuando el tango, entre comillas, estaba muerto. No Claro. estaba nada muerto. No. Las grandes producciones de la década del 60, del 70, de principios de los años 80, en los sellos RCA, por ejemplo, y en Correcto. otros sellos, no sé, recuerdo las grabaciones de Leopoldo Federico con Julio Sosa, Ajá. Pontier con un jovencísimo Rubén Juárez, Ujú. también Garelo haciendo su disco solista, Ujú. las radios, Carrizo, Larrea, Soldán, Osvaldo Martín. A ver, esos son mis comienzos y creo que han sido los comienzos de unos cuantos músicos de mi generación también. El resto puede ser una historia muy parecida en todos nosotros. Ajá. Grupo de barrio, tal vez en el tango, por la generación, Piazzolla, deslumbrados. Y detrás de Piazzolla, ¿qué había? Y descubrimos lo que había detrás de Piazzolla. Un montón. Un montonazo, de Pichuco, Gardel, y toda la década del 40, la década del 50, Salgá, la década del 60, el sexteto tango, el sexteto mayor, por Exacto. ejemplo. Una cosa realmente fantástica. Así que yo reivindico esos comienzos, lo que yo escuché. Ujú. En Te forjó el gusto de alguna manera y te definió un estilo quizás. Parecería ser. Sí, hoy día como músico yo tiendo más tal vez a un toque tradicional. Bien. No me interesa, o capaz que no tengo nada nuevo para decir. Entonces soy intérprete y nada más. Y Ujú. trato de interpretar el tango como... Estoy en una milonga y trato de que el tango sea bailable. Claro. Estoy acompañando a un cantor y trato de darle el pie justo para que el cantor se luzca o lo que precisa el cantor en ese momento. Bueno, humildemente desde mi instrumento, siempre acompañando
algún piano, algún bandoneón, ¿no? Y tocando en ensamble con ellos. Que también es la base de la música. Y bueno, sí, por supuesto, la base, el bajo, la base, hasta tienen etimologías Claro, por eso, parecidas. Claro la que batería y sí. el bajo son la base corazón. musical. Totalmente. Bueno, Sí, sí, sí. como joven de los 70 y de los 80 también me deslumbraba, hablábamos hace 10 minutos con Return to Forever, con la Weather Report y todos esos Con la maravillosos. Mahavishnu Orquesta. La Mahavishnu, Pat Metheny, todos los maravillosos músicos de La premiata Fornería Marconi. increíbles, grupos grupos de los originalísimos, originalísimos. Vamos a poner Una creatividad increíble en todos esos músicos. Vamos a poner un corchete. Yo creo que el precursor de todo en los años 70 fue Miles Davis, que formó músicos, trabajaron con ellos, Chick Corea, Tony Williams, John Marlowly, Sawinul, Marcus Miller, que fue productor. el productor de los últimos 2 discos de Miles Davis. Claro que sí. Entonces, decir, y de acá, en los 70, que se acostumbró Piazzolla, Spinetta, Charlie, una especie de Bach, una Chopin, una cosa así con la música. ¿Escuchás? Saluzzi en el folclore, el Cuchile y Samón. Spinetta Jade. Claro. Escuchás la opereta de Piazzolla, María de Buenos Aires, lo pasamos Alegro Tangabile, y es estar por la capital federal, tenés el obelisco. Es impresionante. Tangata del Alba, de Piazzolla. Yo creo que si hubiera formado un grupo Piazzolla y Miles Davis sería un golazo. Tenés que tener gente que lo comprende y que lo entienda. No me acuerdo en qué año de la década del 80 terminó de tocar Miles Davis y tenía que subir Piazzolla con Gary Barton. Sí. Sí, fue una maravilla. Que Piazzolla estaba muy nervioso y Gary Barton le recomendó: empecemos con algo tranquilo después de Miles Davis, para romper ahí. Y arranca el disco y arranca el recital con Milonga is Coming. Sí. Bien lento, bien tranquilo. Piazzolla en el 77 grabó del Mundial 78 acá en la Argentina, que nosotros teníamos de cortina, Golazo, y tenés todos temas diferentes, o sea, con nombres de fútbol, y te digo, escuchás córner, escuchás falo, escuchás gol, y es como que estabas en la cancha, o sea, porque estabas mirando un partido. Era la idea de esos temas, como si lo estuvieras viviendo en primera persona, ¿correcto? Totalmente. Sí. Yo tengo la cátedra de bajo eléctrico y de contrabajo en Junín. Sí. Y en la parte de bajo eléctrico incluí los 4 números de la suite troiliana, lo que grabó Adalberto Sebasco, lo pude transcribir, que había quedado como un poco oscurecida la época electrónica. Afortunadamente creo que está Nico Sorín y algún otro grupo más reflotando toda esa música de la parte electrónica de Piazzolla de la década del 70. Mirá qué precursor, ¿eh? Ah, es mucho de lo que se escucha hoy, sí. sí, claro que sí, claro Lo que sí. tenés a Flea, lo tenés a el de Los Divididos, tenés varios bajistas, contrabajistas, Aniceto Rossi, con el Sexteto Tango, porque lo importante que Osvaldo Luchino, que sabía leer música, y eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Volviendo al centro de la nota, antes de ir antes de ir a un tema. Sí, por favor. La pregunta, lo que habíamos hablado al principio, el pináculo, ese momento diferencial, ese momento que lo recuerdan como ese antes y después, ese punto de inflexión en la carrera. Empezando por vos, Graciela. Y grandes valores. Ese que vimos el video. Ese que vimos fueron 6 años como directores ahí. Yo después quedé como directora y con distintos compañeros, con Carlos Quiroga, y se hizo una evolución muy interesante. También se mostraba por televisión en un programa tan tanguero un vuelco de la danza también, porque lo que hablábamos de tanguera, una selección y un popurrí de Leonard Bacardi,
que armamos, y era Fuego Lento, Tanguera, Adiós Nonino, Libertango terminaba. Y en esa época, en el año 88, en televisión, mostrar a Piazzolla en Grandes Valores del Tango con todos los milongueros. Yo no podía pisar a ninguna milonga porque no me querían. Claro, lo que pasa es que Piazzolla fue muy resistido por lo... Bueno, claro. ¿Qué? Sí. No, pero el baile aparte, hacer Claro. un salto, hacer algo que fuera del piso. Y creo que yo interpreté al tango de una manera que lo llevé a la creación de algo artístico también. Si ya Claro. habíamos tenido a Juan Carlos Copes, que fue, Claro. fue nuestro maestro, Gloria y Eduardo hacían unas coreografías y unos sueños de coreografías. Y con Virulazo. esos maestros, pero Virulazo, claro. ellos eran del tango bien de De- salón, sí, de sí, Claro. sí, sí. tradicional, pero yo sentí que quería hacer otras cosas. Entonces ahí Libertango daba para hacer otras cosas. Ujú. Y me empecé a jugar con saltos, con pasar de un bailarín en otro y sacarme un vestido, cosas muy raras para esa época. Pero muy precursoras, muy Pero- innovadoras, muy interesantes. Había que jugarse. Eso redondeó un Sí, momento. sí, un momento muy importante. Después fue Japón. Claro. También muchos años con el maestro José Colangelo. Ujú. Eduardo nos llevó a Casa Rosada, nos vio bailar y empezamos a hacer esa carrerita en Ujú. Japón, y llegué a ser la coreógrafa también con todos los bailarines que hoy son grandes figuras del tango. Entonces Ujú. es mucho orgullo que yo siento porque éramos todos muy jóvenes y ese fue también un momento muy, pero muy importante. Qué lindo escucharte. Sí, Japón. A propósito de Japón, de aquellos tiempos estamos hablando de uno de los grandes reductos, se puede decir, del tango argentino más allá de nuestro propio país hoy en día. ¿Mm? Bien, Claudio, que tenemos un tema y al volver de la canción, Bueno, vamos con la misma pregunta con vos que Daniel. Ya estamos casi al final de la entrevista, si vamos a cerrar con un temazo grabado. Estamos tocando el tema de Japón, Ujú. que estuvo también con Colangelo y el grupo, el ballet Ajá. que dirige la señora Graciela. Eran bailarines, todos bailarines Sí, sí. que estábamos unidos para hacer la gira de Japón, ¿no? Perfecto, bueno, ¿dónde estábamos? Veníamos con la misma pregunta, Daniel. El pináculo, lo que hablábamos con Graciela, ese momento diferencial en la carrera que se recuerda emotivamente. bueno, un recuerdo emotivo, claro que sí. Año 1999, el local Torcuato Tasso todavía no era lo que es hoy, y una noche inolvidable yo estaba integrando el Sexteto Sur, y fue la noche de los sextetos, Sexteto Sur y el Sexteto Mayor, con toda la formación histórica del Sexteto Mayor. Una noche increíble realmente, emocionalmente. En cuanto a lo profesional, por ahí podría decir un año que hice contratado en la orquesta de Juan de Dios Filiberto en el año 2008, que fue un placer tocar en esa orquesta dirigida por José Luis Castiñera de Dios, Atilio Stampone y Oscar Delía, Oh, mira. y rodeado de 40 de los mejores músicos de Buenos Aires, y que también estar allí me trajo muchos trabajos también, muchas ocasiones de poder trabajar en otros lados. Me convocó Rodolfo Mederos para Mirá. integrar unas giras, así que realmente fue muy importante para mí. Bueno, son pasos, indudablemente son pasos que permiten ampliar y diversificar una carrera, ¿verdad? Impulsarla hacia adelante. Son oportunidades, y las oportunidades te tienen que agarrar bien preparado. Exacto. Para capitalizarlas de la mejor manera posible. Totalmente. Correctísimo. Sin dudas. Claro. ¿Qué hay a futuro? ¿Qué tenemos a futuro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay en cartelera y qué tenemos a futuro en este Claro, momento? ¿Dónde seguirlos? Ahora hay un flyer que vamos a poner. Sí, porque de unas estamos, clases que estás estamos dando. dando clases en la Academia Nacional del Tango, Allí lo tenemos. Hoy es Avenida el de Mayo cumpleaños de Gabriel 833. Soria, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Gabriel Soria, así que le Un gran mandamos saludo, un feliz gran, cumpleaños. gran cariño, porque él nos abre las puertas de esta academia tan hermosa. Y ahí estamos todos los lunes junto a Vichy Suárez y Osvaldo Urbán, que fueron también bailarines que viajamos a Japón con la orquesta de Di Paulo, Alberto Di Paulo.
Y una vez por mes estoy haciendo la milonga de la asociación con los maestros de la Asociación Tango Baile, a la cual pertenezco, que estamos Graciela García, Paola Parrondo, Juan Guerri, que es nuestro presidente, Elina Roldán, bueno, todos los más grandes bailarines y amigos, porque estamos siempre unidos por el lazo de la amistad y ser la admiración y profesionalismo que tenemos. Estamos dando el próximo miércoles 8 de julio con los maestros, una clase y práctica guiada con los maestros Marcela Dibon y Walter Amaya, de 18 a 19:30 horas. Perfecto. Así que eso es el plan, diríamos, de clases. Y estuve estudiando gestión cultural para poder seguir en esta carrera desde otro lugar con la cultura. Bailé. Y ahora ya no puedo bailar tanto. Entonces ahora hay que usar la cabecita. Está y bien, acá perfecto. encontrando amigos que estamos todo el tiempo que encuentro planeando cosas y hay que hacer proyectos para la comunidad. Claro, y le iba a para decir, hermanarlos con el público. otra buscar vez. la manera de cosechar lo sembrado de todas las formas que desde sea otro posible. lugar, seguir trabajando, claro que sí. Exactamente. Así que, La idea es difundir Exacto. el tango no solamente a nosotros los mayores, sino difundir para los chicos. nuevas generaciones. Yo creo que hay diferentes estilos musicales que consumen los chicos. Sí. Y viendo y observando, si le ponemos un poco de tango, bien, eso hay que trabajarlo bien, enseñarle al chico, al nene, lo que es el tango. Lo hablábamos el otro día, Sí, lo difundir el tango conversábamos, hacia los chicos. pero que el tango, vos me decías, yo tengo un proyecto, el tango en las escuelas. Sí. El tango tiene que estar como me pasó a mí, a los 5 años sentir el folclore. Claro. Bueno, es en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Yo tuve a mi hija Solcito, en la secundaria le daba clases para los actos, y las chicas que tenían 14 años, 15 Claro. años, no saben la pasión y el gusto, la puñalada, y estaban todos divirtiéndose. Ojalá y Dios quiera se pueda hacer esto, sí. Ojalá algún día A entiendan. ese respecto, en estos días en la Academia del Tango, Gabriel Mores, nieto de... Va a Sí. estar ahora Va a estar, sí. va a estar presentando el bandoneón, Bandoneón con bandoneón ruedas, sobre ruedas. que es una producción del tango dedicada a los chicos. Maravilloso. Noches anteriores escuché que le hicieron un reportaje y escuché algún par de temas y realmente es sorprendente. No, ustedes tendrán que averiguar qué fecha está en la Academia del Tango la Claro. presentación. Bueno, Y lo creo que vamos a es en hacer. agosto. Creo que es el lunes próximo. Puede ser el lunes próximo. Sí, ojo, ¿eh? Sí, el Puede lunes ser. próximo. Bueno, Y todas, tiene, es tiene muy una gran interesante. orquesta filarmónica. ¿Cómo suena? Lo que- Adiós Pampa Mía. Lo que está haciendo Gabriel en Norteamérica es... Está en Miami, está viviendo en Miami. Sí, sí. Qué talento. Fuera, sí, Qué talento. talentosísimo. Qué Importante, enfocado en las generaciones que vienen, porque lo reitero, Dios quiera que pueda haber un ensamble interesante con las nuevas generaciones, con el tango y no tanto con otras cosas. Lo que Ojalá. pasa es que hoy estamos en una época de plena difusión de redes sociales, donde los chicos de edades cada vez más tempranas tienen acceso a una diversidad enorme de información y es más complicado llevarlos de algún modo correctamente. Pero el tango te espera. el Sí, tango, por supuesto, el pero, tango te da la posibilidad. pero te dicen es aburrido. No, Bueno. pero cuando Bueno, sos joven, pero después, no. después cuando perdés el amorcito y Claro. ahí No, viene no, que uno pero llora. Llorás cuando estás en el exterior, ¿no? Bien, Exacto. Daniel, ¿qué tenés a presente y a futuro? Yo en este momento estoy trabajando mucho, realizando muchas presentaciones, acompañando a la cantante Marilí Machado. Opa. Bien. Cantante de tango, cantante de folclore, Sí, sí. compositora, para bien y para mal, ecléctica, muy ecléctica. Sí, Es sí. una especie de cantora criolla y Artista. latinoamericana. Es un Total, artista, un Súper artista versátil. total. un artista integral. Baila, canta, actúa. Y todo. tengo el privilegio de que ella me convoque, ya sea con el bajo eléctrico, con el contrabajo, junto con otros músicos, con Gabriel Merlino, con Pitu Marquesano. Y ella durante el año hace a veces 4 shows distintos y hay que seguirle el tren y bueno, estamos muy contentos con ella.
cerramos con las redes sociales de ustedes. ¿Por dónde los pueden seguir en líneas generales a ustedes? ¿No tienen? No Graciela. Para eso estoy yo. Bien. Es la secretaria. Esa, Gra Cabrera Tango en Instagram. Bien. Y también en Facebook, Graciela Cabrera. Bien. Así que bueno, es lo que... Ya Daniel lo siguen por el ahí nos teléfono, conectamos, seguramente. sí. Por Me el llaman WhatsApp. a mí, Me llaman a eso. y él Exactamente. consigue Perfecto. trabajos y me los avisan a mí. Van a ver a la Academia Nacional del Tango. Exacto. Y el 24 de julio Claro. los esperamos en Complejo, Belgrano. lo podemos decir, bueno. Sí, obvio. Porque va a ser la próxima milonga de Tango Baile, la Asociación Tango Baile. Sí. Junto con Graciela Y vamos García. a celebrar el cumpleaños. Primero, que fue ayer, de Graciela García. Sí. El Feliz 17 cumpleaños. será el de Lina Roldán y el 24 de julio, viernes 24 de julio, a partir de las 22 horas, mi cumpleaños. Vamos, ahí está. Ahí estaremos todos. Ahí Vamos celebrando todavía. y festejando la amistad. Los Muchísimas esperamos. gracias. Muchas gracias De por corazón venir a los dos. A al ustedes. programa. Vamos a convocarnos durante el año para una segunda entrevista Sí, y sí. ver, pasar video donde estés bailando.